Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a dar paso a la tercera sesión de este curso propedéutico de la maestría en criminología y de acuerdo con el programa que les propuse, hoy veríamos lo relacionado a las teorías criminológicas. La sesión pasada les pedí, digamos, que revisaran un video donde les introducen precisamente a los orígenes de la criminología, su campo disciplinar, los temas que aborda. Y en esta sesión tengo, digamos, por objetivo el que a partir de una visión sistemática de las distintas teorías criminológicas o de las, digamos, de las más conocidas, ustedes puedan identificar de manera muy concreta, pues cuáles son las que tienen relación con su tema, con el tema que están, digamos, proponiendo intervenir como parte de los productos finales de esta maestría. Para iniciar, les propongo, ¿no? que revisemos, digamos, algo quizá que es como bastante básico, pero que es importante para efectos de delimitar de qué estamos hablando y en dónde estamos paradas. Y bueno, ese tema es precisamente el delimitar conceptualmente a qué nos referimos con una teoría en ciencias sociales. Y bueno, podemos hablar de distintas definiciones. Yo aquí les propongo, digamos, una de varias, de diversas que consulté, y donde nos refiere la teoría como todo un sistema articulado de conceptos, de definiciones, de proposiciones, es decir, un sistema argumental, ¿no? Que busca no solo explicar, sino también describir, interpretar y sistematizar aspectos o fenómenos que ocurren a nivel social. Pueden ser desde comportamientos micro, individuales, hasta comportamientos macro, así como aspectos de la estructura social. Cuando estamos trabajando con teorías en el campo de las ciencias sociales, pues normalmente estaremos leyendo, revisando representaciones bastante abstractas, ¿no? Y simplificadas de lo que es la realidad. Normalmente las teorías son, digamos, se generan, ¿no? Con independencia de los rasgos muy particulares del lugar donde surgen, donde emergen, de los autores, del contexto ahora sí que rodea a los autores o a las autoras que están haciendo la propuesta teórica. Lo que intenta generar la teoría, pues es un marco, ¿no? Que permite analizar ciertos fenómenos, ciertos hechos sociales, ciertas estructuras, pero también para comprender cambios, modificaciones, transiciones. Y en algunas ocasiones, dependiendo, digamos, de los alcances de la teoría, puede ofrecer también unas especie de señales sobre lo que puede ocurrir a futuro, es decir, nos permite predecir tendencias. Digamos que eso es en términos generales lo que ocurre o para qué sirve una teoría en el campo de las ciencias sociales. Cuando esto lo aterrizamos al campo criminológico, pues podemos prácticamente dar la misma definición. Lo que pasa es que ya nos estaremos concretando o nos estaremos centrando en aspectos muy definidos sobre qué tipo de fenómenos son los que vamos a estar analizando. En este sentido, pues bueno, la criminología se aboca, como veíamos en la primera sesión, pues no solo al estudio del delito en sí mismo, sino a un conjunto de conductas que se consideran antisociales. Hace el análisis también de la delincuencia, de la criminalidad, de las violencias y por supuesto se interesa por comportamientos que surgen y emergen a nivel social, pero también puede ser a nivel individual, ¿no? Tendremos distintos niveles de enfoque y que pueden estos distintos niveles de enfoque en función de si lo hacemos muy micro, pequeñito a nivel individual o más macro a nivel social, nos interesaremos normalmente por analizar pues ya sea el delito, el crimen, conducta antisocial, controles sociales, sean formales o informales, y también, por supuesto, la figura de la víctima, la figura de la persona que puede resentir de manera directa o indirecta las consecuencias de esas conductas violentas, criminales, delictivas.
Obviamente la criminología las teorías criminológicas tendrán las mismas características que se mencionaban en la diapositiva anterior, es decir, son representaciones abstractas, ¿no? Muy generales, que intentan, digamos, abstraerse de los contextos de quienes las propusieron. Intentan también predecir, ¿no? Posiblemente a partir de la identificación de determinados factores que inciden en una mayor o en una menor conducta antisocial o conducta violenta, pues predecir, ¿no? A partir de determinadas intervenciones que se hagan, pues qué es lo que ocurriría en el caso de que se suministre determinada intervención. Como posiblemente habrán revisado la lectura que asigné la semana pasada de esta autora de apellido Corner, eh, ella refiere, ¿no? Como un poco la relación que existe entre criminología, política criminológica, ¿no? Cómo las teorías tendrían que estar reflejándose en las decisiones de política pública. Y bueno, hay muchísimas cosas rescatables de esta lectura, me parece una muy buena lectura, muy, digamos, introductoria, muy general, pero bastante esclarecedora sobre el papel de la teoría en las decisiones de política criminal, política pública, de gestión de conflictos. Pues bueno, ella básicamente cuando habla de teorías, habla de dos elementos que son consustanciales a todas las teorías, ¿no? Por un lado, los supuestos básicos de las teorías y por el otro lado, sus proposiciones teóricas. Dentro de los supuestos básicos, la autora se refiere a cuáles son como aspectos que, digamos, son hasta cierto punto las bases sobre las que se funda esa teoría y no siempre son expresadas de manera abierta por las y los proponentes de las teorías, ¿no? Pueden ser, digamos, asunciones que representan visiones del mundo, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, estos supuestos básicos, digamos, responden a preguntas como ¿qué es una conducta antisocial? O sea, mientras que para algunos una conducta antisocial será definitivamente una situación a la que no se le puede permitir ningún tipo de tolerancia. Habrá otras teorías que tendrán una mirada hacia las conductas antisociales, digamos, un poquito más benevolentes y las explicarán, ¿no? Pues simple y sencillamente, a lo mejor hasta como un proceso de maduración en las personas, ¿no? Puede ser. O como una situación que se presenta en momentos de estrés o a raíz de determinados factores de riesgo que se conjugan y que son como aspectos muy puntuales, ¿no? Entonces, bueno. También detrás de las teorías, otro supuesto básico que está ahí latente, pero que quizá no es mencionado de manera explícita, es la naturaleza humana, ¿no? O sea, asumir, tener, digamos, posicionamientos tan divergentes como la persona es egoísta por naturaleza, tiende al placer y por tanto en algunas ocasiones en algunas ocasiones generará daño a terceros en busca, digamos, de suplir sus necesidades o de cubrir sus principales satisfactores, o una visión que puede ser quizá diametralmente opuesta, que ve en la naturaleza humana, pues obviamente aspectos más de cooperación, aspectos que se relacionan con trabajar en comunidad por objetivos, digamos, conjuntos, decididos de manera consensuada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay dos visiones que son totalmente diametralmente opuestas y que en el camino, por supuesto, habrá posiciones intermedias que también estarán siendo las que alimenten determinadas teorías, ¿no? Otro supuesto básico sobre el que se fundan las teorías, pues es el papel del Estado. Mientras que a lo mejor para algunas teorías, de hecho, el Estado ni debería de existir o que no es un agente legítimo para castigar, para otras teorías, pues las respuestas frente a conductas antisociales solamente pueden venir del Estado. Y
Por supuesto, otro supuesto básico de estas teorías tienen que ver con cuál es el propósito final o último, ¿no? de la vida en sociedad. Mientras que para algunos será plausible que concebir vida en comunidad con objetivos comunes, para otras teorías, pues simple y sencillamente eso es, digamos, inconcebible y lo que se asume es que pues las personas buscamos proyectos de vida de manera individual y normalmente, pues bueno, estos entrarán en conflicto con el del resto de la gente que me rodea, ¿no? Entonces, bueno, esos son los supuestos básicos que creo que es importante eh, que estemos de manera permanente asumiendo y entendiendo y revelándolos, porque son cosas que muchas veces veremos más adelante, se dan por hecho, ¿no? Dependiendo del contexto en el que haya yo crecido, de la disciplina en la que me haya formado, del contexto específico laboral en el que me esté desempeñando, muchas veces esos supuestos han sido, digamos, filtrados sin que me dé cuenta y bueno, es siempre importante como cuestionarnos, ¿no? Esto que yo pienso hoy día, ¿por qué lo pienso? Y bueno, también junto con los supuestos básicos, las teorías tienen sus proposiciones, digamos, fundamentales, ¿no? Que es, pues ahora sí que el corazón de la teoría. Es un poco las respuestas al por qué, ya sea del porqué del delito, ya sea del porqué del delincuente, ya sea del porqué de la víctima, ya sea el porqué de la reacción social. Ese es como el corazón de la teoría y ese corazón pues va alineado con esos supuestos. Reitero nada más para diferenciar, los supuestos básicos no siempre son expresados de manera explícita por los autores, sino que ya es un punto de partida desde el cual se arrancan las y los autores. Y estos supuestos teóricos son importantes como punto de partida, como visión del mundo, porque nos permite agrupar teorías, ¿no? En paradigmas. Puede ser, de entrada quiero advertir que para muchos y muchas autoras es bastante problemático intentar agrupar las teorías criminológicas en paradigmas. Sin embargo, para efectos didácticos creo que es plausible si entendemos por paradigma lo que en su momento Thomas Kuhn, ¿no? Bueno, refería en su obra de la revolución de las, eh, perdonen ustedes, eh, la evolución de las revoluciones científicas. Ahí precisamente Thomas Kuhn nos habla, ¿no? O describe lo que para él se entiende como un paradigma, y este paradigma es pues entendido como un conjunto de creencias e ideas que normalmente no pueden ser sujetas a comprobación experimental, ¿no? Y que por tanto tenemos que ir un poco con fe, ¿no? Fe de que, de que el mundo funciona de esa forma y entonces se vuelven pues esas ideas, ¿no? Un poco doctrinales acerca de un fenómeno. Y esas ideas, esas creencias, pues constituyen en el fondo una guía, ¿no? Que me dice hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que estudiar, me motivan y justifican el por qué estudio eso, cómo es que se estudia. Esos son en términos generales los paradigmas, ¿sí? Y bueno, entender, digamos, las teorías criminológicas desde distintos paradigmas es importante precisamente porque va permitiendo desvelar o revelar estos supuestos teóricos que están detrás y que no siempre son explícitos. Pues bueno, yo les presento a partir de la obra de Elena Larrauri, ¿sí? Este libro de consulta, perdonen ustedes, pero creo que tengo el tema del fondo difuminado. Aquí está. Básicamente, la revisión que haremos el día de hoy está basada en ese libro, ¿sí? Creo que ella no hace la mención de los paradigmas, eso ya es, digamos, cosecha mía para efectos didácticos de exposición, pero ella básicamente me da todos los insumos para la presentación del día de hoy o tomo toda la información de su libro para la presentación de hoy, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente vamos a revisar 7 paradigmas y bueno, que sepan que la revisión que voy a hacer a partir de este momento es una revisión muy superflua. Lo importante es que ustedes consulten las diapositivas en extenso que he dejado en el campus virtual. Yo únicamente voy a dar la parte introductoria de cada uno de los paradigmas, pero no voy a entrar a las teorías como tal. Hay muchas teorías, siguen produciéndose teorías, de hecho, muy probablemente esta exposición, digamos, eh, esté carente de teorías nuevas. Sin embargo, están como las más importantes, eso sí hay que mencionarlo, pero la idea es que ustedes, como parte de la actividad, digamos, de continuación y del desarrollo asíncrono de esta asignatura, ustedes puedan revisar esas diapositivas y pues vayan identificando aquellas teorías que para ustedes consideran relevantes o en su opinión resultan relevantes para el problema que ustedes están, desean abordar a futuro ya una vez que estén en la maestría como tal. Entonces voy a comenzar con el paradigma clásico o paradigma de la escuela clásica. Y bueno, mencionar estas como tales no son consideradas unas teorías criminológicas, ¿sí? Más bien son como, pues, entre teoría de política criminal, teoría política, también un poco directrices jurídicas, ¿no? No responden en sí a por qué la gente delinque o por qué existe el control social o por qué existen víctimas. En sí no hace como preguntas concretas de criminología, sino que se conecta más bien con la política criminológica, con el derecho penal. Sin embargo, sí propone lineamientos, o sea, resultan ser propuestas teóricas prospectivas, perdón, prescriptivas, disculpen ustedes, sobre que da respuestas de cómo debería reaccionarse, ¿no? O sea, no nos dice cómo se reacciona, sino que nos dice cómo debería reaccionarse frente a conductas antisociales. Este paradigma es importante estudiarlo, no solo porque fue, digamos, como la corriente precursora y de estudios seminales de la criminología como tal, sino porque básicamente sus tesis hoy día siguen siendo parte de una discusión vigente sobre por qué castigar, cómo castigar, en qué medida, bajo qué principios, que van a ser temas que en su momento revisaremos durante ya los cursos, digamos, que integran el programa de la maestría. Además, esta escuela tuvo una influencia bastante importante, no solo en Europa, sino a nivel internacional sobre diversos principios que terminaron siendo parte de códigos penales y del sistema de penas. Dentro de los exponentes de la escuela clásica, pues tenemos a César Beccaria, ¿sí? Un aristócrata italiano que era, bueno, un pensador en diversas áreas y que tiene, pues, una de las obras, digamos, más importantes de los delitos y las penas, que siempre es como obra de consulta obligada en materia criminológica y de política criminológica. Y luego tenemos a Jeremías Bentham, este también autor, escritor, economista, politólogo, filósofo inglés. Si se fijan, pues son, digamos, personajes que vivieron, aunque en latitudes diferentes, pero en una época muy concreta, prácticamente coinciden, sus fechas de nacimiento por 10 años difieren. Y bueno, la época en la que ellos reflexionan, analizan la situación con relación a las conductas antisociales, la reacción, etcétera, pues surgen en medio del contexto de, pues precisamente, no solo el tema económico de la revolución industrial, sino sobre todo el cambio político que suponía el surgimiento de los estados-nación, ¿no? Estamos hablando de una época en la que posteriormente se da la Revolución Francesa, se da la independencia de los Estados Unidos, es una época de muchos cambios, ¿no? Cambios religiosos, prácticamente ya se deja de lado, digamos, esa dualidad de Estado-religión y se hace una separación. Y en términos demográficos, comienza a haber, por supuesto, la generación de las grandes
urbes, ¿no? Eh, ahora sí que comienza a darse ese anonimato que hoy es tan característico de las grandes ciudades, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos básicos de la escuela clásica? Bueno, se parte de la afirmación de que todas las personas somos libres, somos personas racionales, ¿no? Que somos capaces de calcular costos y beneficios. Otro supuesto, ¿no? Es que pues el delito puede prevenirse en la medida en la que se imponga una pena que no solamente sea proporcional al daño que provoca ese delito, sino que se imponga esa pena de manera rápida, es decir, con cierta celeridad, y que la persona que comete un delito pues tenga certeza de que se le va a castigar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la asunción que hay detrás de la escuela clásica, de las teorías de la escuela clásica. Y otro aspecto importante que fue revolucionario en su época, pues el principio de legalidad, es decir, la ley tiene que ser clara respecto de cuáles son las atribuciones de las autoridades y cuáles son los límites que el poder tiene para castigar. No se vale cualquier tipo de castigo, ¿no? En esta época es en la que surge, pues, la prisión como una pena bastante humana frente a la pena de muerte, que antes prácticamente era la misma para todo tipo de delito. Entonces estamos hablando que en el siglo XVIII, aunque hoy, pleno siglo XXI, la prisión tenga una connotación negativa, pues al menos en esa época, en el siglo XVIII, pues era una pena bastante humana, ¿no? Para aquel entonces. ¿Qué explica o qué respuestas favorece? Pues bueno, esta corriente o paradigma de la escuela clásica explica el delito como una decisión humana, racional, basada en un cálculo de costos y beneficios. Favorece, por tanto, políticas basadas en, digamos, un poco la intimidación, ¿no? En el mandar mensajes a la ciudadanía para que sepan que si cometen un delito, pues serán castigados. Y básicamente esos son como los supuestos. Pasaríamos ahora al paradigma positivista. Este paradigma, eh, digamos, surge en el contexto precisamente de, el movimiento internacional o por lo menos europeo de las ciencias hacia el positivismo, ¿no? Digamos, es una corriente de la criminología que intenta asemejar los métodos de conocimiento al de las ciencias naturales, ¿no? ¿Cuál es como la tesis, el principal tesis de estos paradigmas? Es que hay ciertas características biológicas, fisiológicas, anatómicas, antropomórficas, que son las que condicionan o predisponen que las personas sean delincuentes, ¿no? Surge en Italia a finales del siglo XIX con una obra que hoy cumple sus 150 años, precisamente este año, la del hombre delincuente, del Lombroso, y básicamente nos refiere a este enfoque que pues el delincuente o sea, bueno, más bien el enfoque o el paradigma positivista en sus inicios nos decía que el delincuente era una persona biológicamente anormal, ¿no? También se hace una descripción de las mujeres que delinquen, ¿no? Eh, y bueno, básicamente hay como distintas vertientes de este paradigma. Sus principales características es que, a diferencia de la escuela clásica, donde se asume que las personas tenemos libre albedrío para decidir lo que está bien, lo que está mal, e incluso para que si decidimos hacer algo malo, asumamos consecuencias porque somos conscientes y podemos hacer cálculos sobre costos-beneficios, pues este paradigma, por supuesto, que limita ese libre albedrío de las personas, porque hay cosas que desde un punto de vista biológico están ya determinadas. Entonces, desde esta visión, ¿no? Habrá ciertas condiciones ambientales o condiciones biológicas que harán del delito algo posible, ¿sí?
Los supuestos básicos de este paradigma, por tanto, pueden un poco centrarse en la idea de que pues, la conducta delictiva no depende 100% del libre albedrío. Por el contrario, existen factores ya determinados, ¿no? Incluso genéticamente, en el campo biológico, psicológico, o incluso patológico, que predisponen al delito. Y el delincuente en este sentido puede ser visto como alguien que sale, digamos, de la normalidad o incluso que por tener esos rasgos específicos en términos biológicos, pues resulta ser alguien peligroso porque nos está alertando de que esas características en un futuro pueden hacer o incidir en que esa persona delinca, ¿no? Eh, ¿Qué respuestas, digamos, favorece este tipo de paradigma? Pues favorece respuestas de tipo correctivas. O sea, se realizan intervenciones, obviamente con fines eh, para tratar o corregir esos aspectos biológicos, psicológicos, patológicos que predisponen a las personas a delinquir. Y de lo que se trata es pues de ofrecer tratamiento, ¿no? De corregir, de rehabilitar. Y bueno, en la medida en la que esa persona resulte incorregible, pues bueno, la idea sería incapacitarla, es decir, limitar cualquier posibilidad que esa persona tenga de delinquir, ¿no? Vamos ahora con el paradigma sociológico. Y bueno, dentro del paradigma sociológico hay que mencionar que son muchas las teorías que están adscritas a este paradigma. Este paradigma surge básicamente el siglo pasado. Surgen principalmente en Estados Unidos, ¿no? Cuando se da un cambio, digamos, en el centro del conocimiento, que pasa de estar en Europa hacia el siglo XIX y en el siglo XX transita hacia los Estados Unidos, ¿no? El hecho de que haya habido ese tránsito tuvo muchos efectos, ¿no? Y bueno, desde el momento en que el foco, digamos, ya del conocimiento criminológico está en los Estados Unidos, comienza a hacerse indagaciones desde otras perspectivas que antes no habían sido abordadas y que principalmente tiene que ver con un enfoque sociológico. Perdonen, pero creo que, bueno, me parece que esta diapositiva resalta mucho lo que, o podríamos, digamos, aplicar esta diapositiva a todos los paradigmas, ¿no? Porque aborda los límites y capacidades de las teorías. Entonces, aquí creo que es importante esta diapositiva, debí de haberla puesto al inicio, porque un poco la realidad es que algo que observamos allá afuera puede ser leída a través de los lentes de distintas teorías. No es que las teorías se excluyan entre sí, sino que agregan capas, digamos, de explicación, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante. El hecho de que una teoría, al momento de ponerla a prueba con una investigación, sea refutada, no implica que necesariamente esa teoría es inválida, sino que más bien hay cosas que esa teoría no alcanza a explicar del todo. Y por eso es importante, pues obviamente, tener como una batería de teorías, ¿no? Que nos permitan ir explicando distintos aspectos de la realidad. ¿Cuáles son los supuestos básicos del paradigma sociológico? Bueno, algo muy importante. eh, el delito aquí, por primera vez, deja de ser un fenómeno exclusivamente individual pasa a ser explicado ahora por procesos sociales, ¿no? Ya a un nivel más agregado. De hecho, ustedes verán en las diapositivas, ¿no? Las principales o las primeras corrientes de este paradigma sociológico fue precisamente la Escuela de Chicago, ¿no? Donde un conjunto de académicos que estaban digamos, en ese entonces en la Universidad de Chicago, comienzan a hacer estudios sobre los barrios de la ciudad en una época en la que había muchísima movilidad, había una configuración
dentro de la ciudad muy marcada respecto de una estigmatización territorial, digamos, en términos generales de, bueno, había zonas donde únicamente vivían pobres, en esas zonas había mucha movilidad, había mucha delincuencia. Entonces, comenzó a haber estudios, ya no desde lo individual, sino a nivel más macro. Otro supuesto básico es que la conducta no es algo, digamos, que esté determinada por la naturaleza, sino que es algo que viene generado a partir de la interacción social, ¿no? Ya sea que se aprenda, ya sea que se emule, ya sea que se favorezca, ¿no? A partir de determinados contextos, a partir de determinados factores. Puede ser que yo esté condicionada por la familia en la que nací, por la escuela a la que fui, por el barrio en el que crecí, por los grupos de amigos con los que me junto, ¿no? Entonces es importante para la criminología, desde la perspectiva sociológica, identificar qué peso tienen estos distintos factores. Y otro supuesto básico es que la sociedad no realiza un reparto igualitario de oportunidades, de control, de etiquetas, de vínculos, sino que lo hace de manera desigual y en ocasiones esa distribución está basada pues en prejuicios, en estereotipos, en ejercicio de poder. ¿Qué explicación o respuestas favorece? Pues bueno, normalmente ofrece explicaciones desde una perspectiva estructural, ¿no? Donde obviamente aspectos como la pobreza, como la marginación, como la estigmatización, terminan siendo bastante relevantes. En este sentido, pues evidentemente propondrá intervenciones de política criminal que tengan que ver más con intervención a nivel agregado, a nivel comunitario, como realizar prevención desde la familia, desde las escuelas, o sea, a nivel más amplio. Y algo importante, ¿no? Es que al explicar la delincuencia como algo que puede ocurrir a partir de cierta interacción de factores sociales, dejamos de ver al delincuente como alguien anormal, como alguien enfermo, y más bien nos concentramos en saber qué condiciones del entorno, qué condiciones ambientales, qué factores que le rodean a las personas pueden hacer que ésta sea propensa o no a delinquir. Las teorías sociológicas de las que ustedes leerán en las diapositivas, pues están estas seis básicamente. Está la Escuela de Chicago, está la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la anomia, la teoría de las subculturas delictivas, la teoría del control y la teoría del etiquetamiento. Eh, Cada una de estas teorías tiene sus propias proposiciones teóricas, aunque parten de los mismos supuestos, y es importante que observen, a partir de la lectura que hagan de las diapositivas, que cada una de estas pues ayuda a explicar una parte de la realidad distinta. Denme un segundo, por favor. Perdón. Em, bueno, estábamos haciendo el repaso de cuáles son las teorías sociológicas y yo les pido, por favor, que revisen cuáles son las que, bueno, que las revisen todas y que puedan identificar, por favor, aquellas que les pueden resultar de utilidad para explicar, describir las causas, digamos, detrás del problema que ustedes han decidido seleccionar para hacer su propuesta de intervención. Entraríamos ahora a uno de los, digamos, de los ya casi últimos paradigmas, el paradigma crítico. Y bueno, el paradigma crítico, digamos, así como está presente en distintas disciplinas de las ciencias sociales, pues es un paradigma que surge, ¿no? En Alemania, digamos, de la mano de propuestas, obviamente, teóricas de Marx, Hegel, incluso de Freud, ¿sí? Obviamente se ve su reflejo en el paradigma, en criminología, perdón, y bueno.
deriva también un poco, en el caso de criminología, de la teoría del etiquetamiento, que es una de las teorías sociológicas o de que están dentro del paradigma eh, sociológico. Digamos que hace una inclusión de estas propuestas, ¿no? Y bueno, hay varias corrientes que no necesariamente son opuestas o contrarias, sino que se desarrollan en distintas latitudes del mundo, ¿no? Está la corriente norteamericana, está la corriente inglesa, la corriente italiana, la noruega, la holandesa y por supuesto tenemos las corrientes, bueno, latinoamericanas, donde hay figuras pues muy claras en el caso de la criminología crítica. ¿Cuál es su objeto de estudio? Pues básicamente es digamos, prácticamente las primeras teorías que introducen en la ecuación de la explicación de la delincuencia el poder. Entonces, el poder no solo en términos de poder político, ¿sí? Sino más a nivel de interacción social, ¿no? Entonces revela, ¿no? Este paradigma crítico, cómo es que los grupos más desfavorecidos no solamente son quienes tienen y sufren más los comportamientos dañinos, ¿no? Sino que también serán los que normalmente van a ser más sujetos a criminalización y control por parte del Estado. Mientras que los grupos sociales favorecidos, digamos, aunque hagan o cometan comportamientos antisociales, pues normalmente estas personas no serán criminalizadas, ni procesadas, ni castigadas, ni señaladas. Dentro del análisis de la criminología crítica, siempre es importante abordar el factor del capitalismo dentro del proceso de definición de quiénes son delincuentes, de cuáles son los delitos. Tiene una visión bastante crítica respecto del sistema penal, el paradigma crítico. Básicamente asume, ¿no? que el sistema penal es funcional al sistema económico, es decir, es un brazo, digamos, de represión que permite mantener el status quo y retoma, digamos, de la teoría del etiquetamiento este proceso, digamos, de selectividad penal, ¿no? Y básicamente nos indica cómo es que las personas que terminan siendo castigadas son normalmente personas excluidas del desarrollo social. Una de las características importantes es que el paradigma crítico aborda, digamos, el análisis desde una perspectiva bastante macro, así como los paradigmas sociológicos o que están situados en el paradigma sociológico. El paradigma crítico también hace, digamos, un análisis desde una perspectiva macroestructural. Y bueno, básicamente una hipótesis que late en el fondo de algunas de sus teorías es que la delincuencia está presente y va de la mano y se conecta con el sistema capitalista. Dentro de las estrategias preventivas que aborda el paradigma crítico es, pues, digamos, cuestiones tan, digamos, revolucionarias para algunos como el promover la abolición total del sistema penal, ¿no? O sea, tenemos ahí obviamente niveles de abolicionismo. Está la corriente radical, ¿no? Que es la más ambiciosa y que propugna por una eliminación total del sistema penal. Hay una corriente aún más institucionalizada, por decir así, y lo que hace es, bueno, no eliminamos todo el sistema penal, pero sí eliminamos ciertas instituciones del sistema, ¿no? Por ejemplo, eliminamos la cárcel, porque hemos observado que la cárcel no funciona. O una corriente también un poquito, digamos, más leve, ¿no? Que es aquella llamada de derecho penal mínimo, que es donde dice, bueno, ok, el derecho penal tiene una función, vamos a reconocerla, pero reduzcámosla al mínimo. Y bueno, verán ustedes que dentro de las teorías que se adscriben a este paradigma crítico encontramos la teoría del daño social, las corrientes feministas, la criminología verde, por mencionar algunas. Ustedes pueden revisar
en las diapositivas en mayor profundidad. Los supuestos básicos de este paradigma es que el delito y el castigo como actos, digamos, sociales, no son neutros, ¿no? Sino que están atravesados no solo por relaciones de poder, sino también por aspectos y características de las personas, ¿no? Y es aquí donde entra, evidentemente, la interseccionalidad como una herramienta de análisis potente que nos permitirá entender por qué a determinadas personas se les selecciona para ser sujetas de control penal y otras no. Entonces, para el paradigma crítico, pues no basta preguntar por qué alguien delinque, ¿no? Sino también hay que preguntarnos quién definió ese delito como delito, a quién beneficia que ese delito exista, quiénes son los que resultan ser castigados principalmente en la realidad, ¿no? Y bueno, este paradigma explica pues estos procesos selectivos de castigo. También favorece como respuestas pues todos estos procesos para despenalizar o descriminalizar conductas, es decir, promover que salgan de la esfera penal para que sean atendidas desde otros ámbitos de la política pública. Pasaríamos al paradigma actuarial, ya casi cerrando esta exposición. Y bueno, entendamos por actuarialismo este conjunto de técnicas de análisis que emplean o que hacen uso de las estadísticas para representar distintas variables de una población, ¿no? Entonces, obviamente estas son, digamos, este enfoque o paradigma de la criminología está basado en ciencias actuariales. Eh, y bueno, mediante determinadas operaciones y modelos matemáticos, ¿no? Lo que nos permite es como interpretar comportamientos presentes y pasados y obviamente proyectarnos hacia el futuro sobre la probabilidad de ocurrencia de determinados sucesos, ¿no? A partir de la información que se ha generado en el pasado o en el presente. Desde la perspectiva de la criminología actuarial, desde este paradigma, pues resultan claves estos conceptos, ¿no? Conceptos de seguridad, el concepto de riesgo, la idea del neoliberalismo y, bueno, el actuarialismo mismo. Este es un concepto importante. El origen de este paradigma lo sitúan a finales del siglo XX y digamos que se identifica estas corrientes teóricas de la criminología a partir de distintas tendencias de política criminal que se estaban dando en algunas jurisdicciones a partir del uso de sistemas informáticos y de uso de ciertos softwares. Em, Algunos otros le llaman modelo gerencial actuarial, modelo de política criminal actuarial. Y bueno, básicamente estas corrientes criminológicas se interesan por gestionar los riesgos, o sea, no tanto resolver, como menciona aquí, las causas de la criminalidad, sino más bien intentar predecirla para prevenirla, ¿no? Y gestionarla. Entonces, no es que se interese, como sí lo hace la criminología crítica, en cambiar las relaciones de poder, etcétera, sino que este más bien como que asume que esas cosas no son de interés, sino que lo que interesa es identificar riesgos e intervenir en esos riesgos. Y bueno, aquí hay una definición de este paradigma, nos dice Harcourt, que es el uso de método estadístico en vez de clínicos consistentes en amplias bases de datos para determinar los diferentes niveles de actuación criminal relacionado con uno o más rasgos grupales. A los efectos de primero, predecir la conducta criminal pasada, presente o futura y segundo, administrar una solución político-criminal. Bueno, pues evidentemente este paradigma, este enfoque, viene de la mano con el desarrollo de los sistemas computacionales informáticos, la generación de registros, bases de datos, etcétera. No sería un paradigma posible si no tuviéramos todos estos desarrollos. Y básicamente, ¿no? Lo que se promueve a partir de
de este paradigma, pues es la gestión de riesgos, la creación de nuevas formas de vigilancia. Obviamente también va un poco de la mano con el diseño de ciudades para hacerlas desde una perspectiva de arquitectura preventiva, todo lo que tiene que ver con criminología ambiental. Básicamente, la criminología actuarial se relaciona y estrechamente con las teorías de criminología ambiental que ustedes verán en las diapositivas y que básicamente son la teoría de las actividades rutinarias, la teoría de la elección racional, la teoría de las oportunidades delictivas. Esas son, digamos, las teorías que representan ser o que son el, el fundamento principal del paradigma actuarial. Supuestos básicos del paradigma actuarial es interesante saber que retoman aspectos importantes o supuestos, asunciones que se hacían de la escuela clásica en el sentido de que las personas somos racionales, tomamos decisiones de manera libre y bajo un análisis o un cálculo de costos-beneficios, ¿sí? De hecho, las teorías que se encuentran en este paradigma asumen esos supuestos y otros supuestos adicionales es que no nos interesan, digamos, por ir al fondo de las causas del delito, sino gestionar los riesgos, prevenirlos. El hecho de que las poblaciones pueden ser clasificadas según probabilidad de riesgo, de reincidencia o victimización es otra asunción. Y la asunción de que la seguridad es el objetivo final de las intervenciones en criminología, ¿no? La seguridad como objetivo último. Y que para alcanzar la seguridad, pues necesitamos de datos, necesitamos de inteligencia, necesitamos de vigilancia, necesitamos de análisis de esa información de manera constante. ¿Qué respuestas, digamos, favorece este paradigma? Pues explica sobre todo respuestas orientadas a la vigilancia, al monitoreo, a la identificación de riesgos. eh, Favorece intervenciones denominadas prevención situacional, es decir, qué cambios hacemos en el ambiente para evitar la comisión de delitos. Y estos cambios en el ambiente pueden ser desde mejorar la iluminación, puede ser aumentar la vigilancia por medio de tecnología, a través de cámaras, o favorecer que la propia comunidad sea quienes ejerzan de vigilantes informales, ¿no? Y básicamente aquí ya no nos interesa, digamos, como si lo hacía quizá el paradigma positivista, pues intentar reinsertar a la persona o resocializarla o intervenirla, sino que simple y sencillamente lo que nos interesa es evitar esos riesgos, ¿no? Más allá de quién es el que delinque y por qué lo hace. Tenemos también el paradigma cultural, este es el penúltimo, y bueno, entendiendo por cultura este sistema, digamos, de estructuras, de valores, de orden simbólico, que se caracteriza o que caracteriza a un conjunto de personas donde de manera importante comparten pues historias, idiomas, cierta gastronomía, expresiones artísticas, tradiciones, etcétera. Digamos que esta es una corriente teórica que surge a mediados del siglo pasado, ¿no? Y básicamente intenta ser como una respuesta crítica a la criminología positivista, ¿sí? Y a la criminología actuarial. Esta idea de las personas pueden ser gestionadas, clasificadas, etcétera, pues justo es una respuesta a esa visión. Y digamos que lo novedoso de esta perspectiva y de este paradigma, más bien, es que propone que analicemos el, qué es lo que consideramos culturalmente como lo prohibido, qué es lo que consideramos culturalmente como un delito o como un crimen, qué es lo que consideramos culturalmente como el castigo, ¿no? Un poco lo que nos invita es como a cuestionarnos
si estas son aspectos naturales de cualquier grupo humano o más bien son creaciones artificiales, creaciones producto de interacciones socioculturales, ¿no? Y bueno, de acuerdo con un autor, la criminología, bueno, con Tonkonov Constantini, pues este autor nos dice que sería difícil pensar en la criminología cultural como un nuevo paradigma. Sin embargo, como les mencioné a inicios de la sesión, yo lo tomo así para efectos expositivos y bueno, digamos que lo que cabe resaltar es que este paradigma de criminología cultural pues se integra, ¿no? Por obviamente no solo por las investigaciones, sino incluso por los investigadores, quienes colocan la dimensión cultural, es decir, sentidos, percepciones, sensibilidades y emociones, en el centro de la interpretación de los fenómenos vinculados al crimen y al castigo. Es decir, los afectos, las emociones que hay detrás de cosas que en una determinada sociedad se considera como una conducta antisocial y que a lo mejor volteamos la mirada y vemos que en otras sociedades esos aspectos no son considerados aspectos que transgreden reglas sociales, ¿no? Los supuestos básicos de la criminología cultural es que, bueno, el delito, el crimen, la prohibición, el castigo, la pena, tienen una dimensión simbólica, ejercen una función simbólica, generan emociones, generan afectos y en este sentido nos dice, bueno, las personas no actúan solo por cálculo racional, muchas veces, ¿no? Intervienen otros afectos como el placer, la identidad, la emoción, la necesidad de reconocimiento. La criminología cultural, digamos que dialoga con el paradigma sociológico en el sentido de reconocer determinados factores que van más allá de lo individual. ¿Qué tipo de respuestas favorece la criminología cultural? Pues bueno, explica muy bien los denominados pánicos morales, esos los veremos después, ¿no? Son como estas reacciones exageradas que la sociedad tiene frente a un acontecimiento determinado, ¿no? Y digo exageradas porque son situaciones que de manera normal ocurren en el día a día, pero cuando se presenta un efecto, un acto o un hecho que dispara la conciencia de la ciudadanía y hace que todo mundo en ese momento esté conversando sobre ese tema y esté exigiendo, digamos, más mano dura, esté exigiendo más castigo, esté exigiendo la renuncia de los funcionarios. Eso puede traducirse en ocasiones como un pánico moral. Eh, Favorece también, digamos, el análisis de las narrativas, de las emociones colectivas, de cómo se viven determinados procesos, ¿no? Creo que en este sentido, pues hay muchos aspectos que en el México contemporáneo, en Querétaro contemporáneo, pueden ser entendidas desde estas perspectivas de criminología cultural. Y finalmente, el paradigma plurifactorial, yo no digo, bueno, lo comento, no hay como tal un reconocimiento de que este sea como tal un paradigma, pero bueno, es un conjunto de teorías, ¿no? Que lo que hacen es decir, bueno, no existe un solo factor que explique la delincuencia, sino que necesitamos forzosamente entender cómo cada uno de estos paradigmas nos ofrece la explicación sobre ciertos factores y casi casi que la suma de ellos son los que nos van a permitir analizar los fenómenos, ¿no? Obviamente confluyen distintos elementos a nivel individual, a nivel social, a nivel comunitario, desde perspectivas biológicas, desde perspectivas culturales, sociales, aspectos económicos. Entonces, bueno, digamos que podríamos decir que es como una visión integradora de todos los anteriores paradigmas y algunas vertientes que ustedes revisarán en las diapositivas, ¿no? Son las teorías de la criminología del desarrollo, es decir, que estudian la vida de las personas a lo largo de toda su, bueno, no sé si de toda su vida, pero sí de un buen tramo de la vida de las personas que han sido detectadas por el sistema, analizan sus vidas, sus trayectorias para explicar por qué la gente ha delinquido. Y bueno, estas son las teorías que se adscriben a esta perspectiva o este paradigma.
Y bueno, como había mencionado, pues básicamente toda la mayoría del contenido de esta sesión lo tomé de esta obra, ¿sí? Introducción a la criminología del sistema penal, de Elena Larrauri del año 2015. Em, pues bueno, de mi parte es todo. Las actividades, bueno, la actividad asignada y sus indicaciones ya están disponibles en el campus virtual y pues deseo que tengan una excelente semana y nos saludamos seguramente la siguiente semana. Les dejo por aquí un videito. Gracias.